tal? Nuevamente estamos aquí juntas y estudiando la palabra de Dios, que es lo que nos trae gozo, que es el objetivo de estos programas. Y qué bueno que has apartado un tiempo para dedicar a este estudio de mujeres de la Biblia. Así que bienvenida nuevamente. Y queremos, como lo estamos mencionando en todos los programas, queremos darle un enfoque a este estudio bíblico de mujeres, no para entenderlas o verlas como nuestras heroínas, sino que a quien queremos conocer a través de los ejemplos de ellas es a Jesús, y cómo Dios, como Él, nuestro Padre, trata con nosotros y ha tratado con esas mujeres, y asimismo cómo trata con nosotros en nuestra vida. Así que vamos a continuar con estos programas, estos estudios. Y si tú te recuerdas, las 2 semanas anteriores estuvimos estudiando a Acsa. Acsa, que fue la hija de Caleb y esposa de Otoniel, el primer juez de Israel. Y normalmente en todos los programas hemos dedicado 2 programas a cada una de las mujeres que hemos estudiado. Pero curiosamente para Acsa vamos a hacer hoy el 3er programa de Acsa. ¿Por qué? Porque si a todos solo hemos hecho 2 programas y hemos tratado de tocar puntos importantes de las mujeres de la Biblia hasta este punto de la historia, y solo hemos hecho 2 programas para cada una de ellas, ¿por qué con Acsa vamos a hacer 3? Bueno, quiero confesarte que uno de los puntos importantes que a mí me toca en este ejemplo de Acsa es el contraste que hay entre el desierto y las fuentes, que sí lo hemos venido viendo desde el primer programa de Acsa, que estuvimos estudiando Acsa, pero también yo no puedo dejar de tocar este tema y poderle dedicar el programa a este tema del desierto y las fuentes. ¿Por qué? Porque este tema es algo que lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Siempre en el Antiguo Testamento estamos viendo siempre que Dios trata con su pueblo a través del desierto, y estamos viendo también que las fuentes que Dios quiere dar de agua las vemos a lo largo de toda la palabra. En el Nuevo Testamento podríamos mencionar que las aflicciones las vemos también, pero la gracia de Dios está como una referencia a este contraste que vemos entre el desierto y las aguas. Por ejemplo, en los Salmos tenemos muchos versículos en donde podemos ver este tema, el desierto y las aguas. Me recuerdo ahorita del Salmo 42, si no me equivoco, que es donde el rey David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y está hablando de un animalito. Él se está poniendo como un ejemplo de un animalito que está deseando aguas porque quizás está en un desierto, pero está anhelando aguas. Entonces, este tema que se nos presenta aquí en Jueces, capítulo 1, en donde encontramos desierto y aguas, es un tema importante para aplicarlo a nuestras vidas, y donde yo espero que Dios hable a nuestros corazones a través de este programa. Así que ven conmigo nuevamente al capítulo 1 de Jueces y volvamos a esos versículos en donde encontramos a Acsa. Yo quiero que retomemos aquí, toda la historia de Acsa comienza en el versículo 11, en donde vemos que su padre Caleb, ¿verdad?, está diciendo al valiente que tome Kiriat Sefer, le voy a dar mi hija. Y entonces en los siguientes versos vemos que fue Otoniel quien tomó esta ciudad y le fue entregada a Acsa por esposa. Pero llegamos al versículo 15, versículo 14 dice: cuando ella llegó, Otoniel la persuadió que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y el versículo 15 dice: dame una bendición. Ella le dijo: ya que me has dado las tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de agua de arriba y las fuentes de abajo. Entonces aquí vemos mencionado el Negev, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. ¿Qué era el Negev?
El Negev era una parte, bueno, el nombre del Negev quiere decir árido, porque el Negev, ese era el nombre del desierto que estaba al sur de Israel. Vamos a ver aquí un mapa en donde vamos a entender un poquito más de esas tierras en esos tiempos de la conquista. Aquí encontramos que en este mapa podemos ver la tierra de Israel en esos tiempos, y aquí abajo vemos que está Cades Barnea, que fue la primera frontera en donde el pueblo de Israel quiso pasar, pero esta parte de aquí estaba habitada por los amalecitas, y fue cuando los 10 espías tuvieron mucho miedo y no quisieron entrar por ahí. 40 años después, Josué y el pueblo de Israel entró por el Jordán hacia la tierra prometida, ya no por Cades Barnea, sino que por el río Jordán, y por eso encontramos aquí a Jericó, y más abajito podemos ver aquí Kiriat Sefer, Hebrón, porque aquí fue con Josué, pero 40 años más tarde, con Caleb, vemos que Otoniel conquistó Kiriat Sefer, ya casi un poquito más al sur de donde está Jericó, pero entonces vemos ubicado el desierto del Negev aquí. Entonces las tierras del Negev que le fueron entregadas a Acsa, las encontramos aquí abajito. En esta siguiente foto tú puedes ver, o podemos apreciar aquí, cómo es el desierto del Negev. Mira lo árido que es. Y sí es cierto que tiene montañas, es muy accidentado. Tiene montañas, tiene valles, tiene alturas y tiene bajos, pero todo es árido. Pero en medio de eso parece que habían fuentes. Incluso cuando Agar, allá en Génesis, está huyendo de Sarai, aquí en este punto, en este desierto del Negev, es donde ella encuentra el pozo del viviente que me ve. Entonces encontramos aquí a Acsa, que había recibido el desierto, pero entonces, como hemos estado mencionando y como hemos leído nuevamente, encontramos que ella va y pide bendición, pide aguas. Pero aquí yo quisiera detenerme y hacer una reflexión, porque sería un error que nosotros tomáramos este pasaje como algo alegórico y decir que ponerle como un énfasis en la simbología de lo que es el desierto y lo que son las aguas. ¿Por qué? Porque este pasaje, estos libros, Josué y Jueces, son libros históricos. Dentro de la clasificación literaria de la Biblia, estos son libros históricos, no son libros alegóricos. Pero sí podemos ver y podemos aplicar que hay una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica referente, como estábamos hablando al comienzo del programa, a lo que significa cómo Dios trató con su pueblo en el desierto, y en el Nuevo Testamento lo podemos ver en las dificultades, en las pruebas, y cómo Dios usa las fuentes de las aguas para traer bendición, y en el Nuevo Testamento lo podemos ver como la gracia de Dios en medio de las pruebas es lo que nos sostiene. Y entonces, a la luz de esa doctrina bíblica, podemos estudiar este pasaje, pero no como corrientes que han entrado a la iglesia, o énfasis falsos de doctrinas falsas que tú quizás puede que hayas escuchado, porque son corrientes de enseñanza algo populares hoy en nuestros tiempos, como es la falsa doctrina de la prosperidad, o que te dice la falsa doctrina esta, de que si tú estás con algún problema o con alguna enfermedad, es porque estás mal. Y si tú estás lleno de bendiciones, es porque estás bien con Dios. Eso no es lo que la palabra enseña. A veces nosotros somos tentadas a huir de las pruebas, ¿verdad? A no darle gracias a Dios en medio de las pruebas. El mundo es así. Nosotros a veces somos tentados a buscar solo bendiciones.
El mundo también es así, las personas solo buscan las bendiciones de Dios, pero esa no es la enseñanza bíblica. Otra doctrina falsa que podríamos hablar que está influenciando la iglesia en estos días es un errado feminismo en donde nos dice a nosotras las mujeres que tenemos que, digamos, si viéramos este pasaje, si estudiáramos a AXA este pasaje desde los lentes de un feminismo errado, pudiéramos estar diciendo que tenemos que ser como AXA, que fue y valientemente le pidió las aguas a su papá y que entonces recibió las aguas y que así tendríamos que ser nosotros, ¿verdad? Ir y buscar esas aguas, porque eso quiere decir todas las bendiciones de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es la enseñanza bíblica o las doctrinas que hablamos, porque entonces, ¿dónde quedaría Job con todo su sufrimiento? ¿Dónde en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, ¿dónde quedaría Pablo, que le fue dado un aguijón y que el Señor le dijo, bástate mi gracia? ¿O dónde quedaría nuestro máximo ejemplo, Jesús, que sí tuvo que pasar tribulaciones, que sí tomó el camino de la cruz? Y entonces a lo largo de las escrituras podemos ver que esta enseñanza, este hilo que se desarrolla del desierto y las pruebas, es porque Dios usa todas las circunstancias para tratar con nuestro corazón. Si tú chequeas en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, ahí dice cómo Dios hizo pasar a su pueblo por el desierto para sacar lo que había en su corazón. ¿Por qué? Para tratar con él, con su pueblo. Luego también podemos ver en Oseas, el libro de Oseas, en el capítulo 2 y en el versículo 14. En ese capítulo, en esos versículos, Dios está hablando específicamente del trato con su pueblo. Y ahí también Dios menciona que la va a llamar a su pueblo como su esposa, la va a llamar al desierto y que le va a hablar a su corazón en el desierto. Entonces sí podemos ver cómo Dios trata con nuestros corazones en medio de la prueba. Podemos ver también este versículo quiero que me acompañes a Juan capítulo 16 y versículo 33. Estas son las palabras de Jesús y Él mismo le está diciendo a sus discípulos en sus enseñanzas: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces aquí vemos al mismo Jesús dándonos sus palabras y diciéndonos, no es que les voy a quitar las pruebas, no es que van a vivir felices, no es que el día que recibimos a Cristo todos los problemas se nos van a solucionar y que vamos a ir de bendición en bendición, en bendición, en bendición. Eso no es lo que dijo Jesús. ¿Puedes repetir conmigo las palabras que dijo Jesús aquí en Juan 16? Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la enseñanza bíblica. Es que sí vamos a tener pruebas, sí tenemos que pasar pruebas. Las pruebas son necesarias, porque lo hemos estado mencionando, es una forma en la que Dios trata con nuestros corazones. Él nos hace pasar por desiertos, Él nos hace pasar por pruebas y tribulaciones a veces. Él nos hace pasar por momentos difíciles y muchas veces los problemas que afrontamos no los entendemos por qué nos pasan las cosas. Quizás lo que tú estás viviendo, tú puedes decir: ¿por qué me pasa esto a mí? Tengo mala suerte. ¿Qué es lo que me pasa? Señor, yo trato de agradarte, pero siempre tengo este problema. Pues déjame decirte que si tú, una u otra circunstancia está sobre tu vida, no es porque sea la maldición de Dios o porque estés mal con Dios. Es porque Dios quiere tratar
con nuestros corazones, y Él usa las circunstancias, porque a través de las circunstancias de nuestro corazón brota lo que hay adentro, ¿no es cierto? Brota a veces ingratitud, brota a veces enojo, brota a veces inconformidad, porque Dios quiere hacernos ver eso y tratar eso. También aquí podemos mencionar el tema que vimos este domingo en la iglesia. Yo te animo a que puedas buscar esta serie en nuestros canales de YouTube de nuestra iglesia, de las señales de los últimos tiempos. Este domingo estuvimos tratando sobre el siglo presente y el siglo venidero. Pues es como que Dios nos esté hablando y nos esté afirmando que en el siglo presente hay aflicciones. En el siglo presente lo normal es que pasemos por pruebas. Entonces no estés como rezongando o queriendo huir de las tribulaciones o las pruebas. Si Dios permite pruebas en tu vida, Dios sabe por qué. Y yo creo que aquí lo podemos unir con el programa anterior. ¿Te recuerdas? El programa anterior estuvimos viendo a nuestro Padre bueno. Nuestro Padre que es bueno es también... ahí hacen una pausa porque se me fue el nombre. Nuestro Padre es... ¿Cómo se llama que Él tiene control de todo? Soberano. Nuestro Padre es bueno, nuestro Padre es soberano. Entonces Él es el que permite que sucedan o no sucedan las cosas. Y como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la enseñanza bíblica es que todo lo que nosotros vivimos en el siglo presente es porque Dios tiene un propósito en ello. Quizás tú no lo veas, quizás tú no lo entiendas ahorita, pero va a llegar el momento en que Dios te va a hablar y te va a decir, por eso te pasó esto, porque yo quería glorificarme en esto, porque yo quería mostrarte esto, porque Él como Padre bueno y como nuestro Dios soberano, Él también conoce el futuro y Él sabe por qué permite o no permite las cosas. Han habido cristianos y hay cristianos que yo creo que todo su sufrimiento hasta que llegan al cielo, hasta el siglo venidero, es que entienden qué es lo que les pasó. Por ejemplo, yo puedo compartirte ahora de la enfermedad de mi mamá. No sabemos por qué Dios permitió específicamente esa enfermedad. No sabemos por qué Dios permitió o ha permitido que hermanas de nuestra congregación, hermanas lindas, hermanas de ejemplo, Dios permitió que les diera cáncer y se las llevó. Quizás nosotros pudiéramos decir, no, que no pase eso, que no suceda, porque la tendencia humana es a huir de las pruebas. Pero la enseñanza bíblica es que necesitamos las pruebas porque son una herramienta de Dios para tratar con nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío entonces? Fíjate que Axa, quiero que recordemos a Axa, cuando ella regresó a donde su padre, ella no regresó con la actitud de decirle, cámbiame la tierra del Negev, que es lo que serían las doctrinas falsas que estuvimos mencionando, que es decir, no quiero las pruebas, Señor, quítame esta prueba. Axa no fue donde su papá y le dijo, quítame el Negev, te devuelvo el Negev, no quiero el Negev, no quiero el desierto, sino que dijo, en medio del Negev, dame aguas. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar. En medio de la prueba, en medio de tu situación, la enseñanza bíblica es que Dios está con nosotros y que Él es el que nos fortalece, como ese pasaje en donde 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, Pablo le dice al Señor, Señor,
tengo este aguijón, quítamelo. Y el Señor le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ves cómo la palabra se complementa? ¿Ves cómo esto que el Espíritu le contestó a Pablo se complementa con las palabras de Jesús allá en Juan 16 que estuvimos viendo? En el mundo tendremos aflicción. En este siglo presente tendremos aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Qué lindas esas palabras. Pero confiad, nos dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y lo podemos ver, por ejemplo, para traer cómo se complementa la palabra, cómo esto de en medio de las pruebas podemos contar con la paz de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Si tú te recuerdas, un pasaje que viene a mi mente ahorita es, por ejemplo, las bienaventuranzas. Cuando Jesús está hablando de las bienaventuranzas en Mateo 5, de las últimas bienaventuranzas, está hablando de los perseguidos. Y está hablando que aún en medio de las pruebas, pero vamos a tener las bienaventuranzas, las bendiciones de Dios. También podríamos mencionar cómo en el libro de los Hechos vemos a una iglesia que fue llena del Espíritu Santo. Podríamos compararla con las fuentes, con ese derramamiento del Espíritu Santo, esas fuentes derramadas, pero no para no estar sin problemas. Porque la iglesia que vemos en el libro de los Hechos pasó por muchas pruebas, los llevaron presos, hubo persecución, ahí vemos los primeros mártires de la iglesia. Pero ¿por qué ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo en los primeros capítulos? Para recibir el poder del Espíritu Santo, para ser testigos y hablar de Él a todas las personas. Entonces, ves cómo esta enseñanza que vemos a lo largo de todas las escrituras, del desierto y las aguas, no es que Dios nos va a quitar los desiertos, sino que en medio del desierto, Dios siempre es fiel. En medio del desierto, Dios está con nosotros. Dios está contigo en medio de tu prueba. En medio de tu prueba, la gracia de Dios es la que te mantiene, la que te sostiene, la que te llena. Y aún, como vemos en las Escrituras en el Nuevo Testamento, podemos gozarnos en las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Padre bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es soberano y que Él es quien permite todas las circunstancias. Él es quien permite todas las pruebas y podemos gozarnos en las tribulaciones porque Dios no nos va a dejar. Así que yo no sé por qué prueba tú estás pasando o vas a pasar, pero yo quiero animarte y en primer lugar animo a mi corazón a no caer en esa tentación de huir de las pruebas, sino al contrario, que abracemos esa enseñanza bíblica que nos ha estado hablando en este programa, que dice que en medio de la prueba podemos tener al Señor, podemos tener paz, podemos tener contentamiento porque Dios está con nosotros. Y que esto, querida hermana, que esto sea lo que tú enseñes a tus hijos, que esto sea lo que tú vivas en tu casa. Por ejemplo, nosotros como madres tenemos esa tentación también de quererles facilitar la vida a nuestros hijos, de quererles hacerles todo, ¿verdad? Pero no, enséñale a tus hijos que si viene una prueba, que si viene una dificultad, hay que pasar esa dificultad. Dios la ha permitido, pero en medio de esa prueba, Dios nos está sustentando. Dios está con nosotros. Podemos tomarnos de Dios y tomar de su gracia y entonces ser fortalecidos en Él, no en nosotros, sino en Él. Que eso sea lo que oremos en este programa para finalizar. Gracias, Señor. Gracias porque
tú estás con nosotros, y como tú prometiste en tu palabra que aunque pasáramos por tribulaciones, aunque pasáramos por problemas, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos confiar que tú eres Padre bueno, y por eso todo lo que nos sucede es con un propósito. Que todos los desiertos y las pruebas que pasamos es porque tú quieres tratar con nuestro corazón. Gracias, Señor, porque aún en medio de los desiertos tú estás con nosotros. Y querida hermana, yo quiero invitarte en este momento que tú puedas escudriñar tu corazón y que puedas pensar: ¿qué desiertos estoy pasando? ¿Estoy renegando por esos desiertos? ¿O estoy diciendo: Señor, trata conmigo? Y yo te invito a que tu corazón tome ánimo al saber que no importa la prueba que estás pasando, Dios está contigo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.